Buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ah, no, yo pensaba que estaban la mente en los juegos. ¿Cuántos goles? Han anotado unos cuantos ya. Bueno, yo le voy a pedir a la pastora que pase por aquí también, nos salude, ¿verdad? Estaba por allá. Domingo pasado uno de los nietos estaba un poquito enfermo, por eso no los acompañé, pero un gozo estar acá, cada domingo les vemos, aún desde Venezuela o el país donde estemos, y un privilegio poder verles y sentirme que estoy en casa. Así que bienvenidos, les amamos, gracias por estar aquí y por apoyarles. De seguro que Dios tiene planes y propósitos para ustedes y comprobarán que serán bendecidos para bendecir. Amén. Bueno, esta semana ha hecho un poco de frío aquí en pero en el aire acondicionado, ¿verdad? Sí, porque en la calle, Señor los bendiga. Quiero invitarles, por favor, a buscar en sus Biblias Primera de Crónicas, en el capítulo 4. Mientras van buscando el versículo 9 y el versículo 10, ya tenemos unos 35 años como pastor, aunque estoy tratando de ver cómo hacemos con los 39 años que tenemos. ¿Cómo cuadrar esa situación? Y venimos trabajando con iglesias fuera de Venezuela y dentro de Venezuela. Hemos trabajado en Bélgica, Holanda, Francia, acá en los Estados Unidos, en Ecuador, Panamá, Perú, Argentina, y estamos confiando en las cosas extraordinarias que Dios va a continuar haciendo. Porque aquel que comenzó la obra en nosotros, Él se la va a perfeccionar en Cristo Jesús. Amén. Entonces leemos acá, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Dice la letra de la manera siguiente: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Yo he conseguido solamente 2 pasajes en la Biblia que hablan de cosas así, de este tipo, que Dios es capaz de darlo. Como en su momento, David, Salomón, fueron hombres muy usados por Dios. Pero Salomón, en un determinado momento, cuando iba a reunirse en un lugar para adorar a Dios, dice que en sueño Dios le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y aquí en este pasaje Jabes hace una petición extraordinaria, pero ya vamos a estar hablando de ello. Vamos a orar por un momento y vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia, sabiduría y favor para que su palabra nos edifique y nos consuele. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo. Que tú puedas bendecir nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra que exhorta, tu palabra que consuela, tu palabra que levanta, tu palabra que restaura, tu palabra que llena. Señor, gracias porque tú estás en medio nuestro. Hemos adorado tu nombre y estamos aún en adoración. Creemos, Señor, en el mover sobrenatural de tu Espíritu. Creemos en la palabra que vivifica, en la palabra, Señor, que habla allí a lo profundo de nuestras necesidades. Señor, gracias porque estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos narra la historia de un hombre llamado Jabes, el cual está en un contexto bastante interesante, que es necesario que más o menos entendamos en qué momento y en qué tiempo se encontraba Jabes.
Y quiero hablarles bajo el tema determinados a vencer o determinante para vencer. La determinación es una decisión que uno toma. Es un verbo que señala una acción que vamos a tomar. Porque a veces decimos que vamos a hacer las cosas, pero se quedan allí, en las palabras. No solamente son las palabras. Cuando decimos que nos vamos a determinar, estamos diciendo que voy a tomar acciones para seguir adelante con respecto a lo que voy a hacer. Ahora, Jabes se encontraba en uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel. Quizás algunos de nosotros nos encontramos también en momentos difíciles. Para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad bien compleja y bien difícil. Pero miren la situación que estaba Jabes. El Israel de aquella época estaba en guerra. Había caos, dificultad, escasez, soledad, tristeza. No hay tiempo para estudios, no hay tiempo para vacacionar, no hay tiempo para divertirse porque está en una época de guerra. Pero quizás algunos se puedan identificar con eso de que no hay tiempo de vacacionar, que no hay tiempo para hacer algunas cosas. Porque este país, que es un país de producción, no le da tiempo a usted ni de vacacionar, ni de andar haciendo algunas cosas, porque simplemente se trabaja de lunes a lunes. Así que podría usted identificarse con lo que estaba pasando en ese momento Jabes. Pero además era la época del gobierno de los jueces. Gobernaban por un lado una mujer y 14 hombres. Y no había un gobierno central, sino que se hacía como bien le parecía. En Venezuela dicen, se hacía como bien les daba la gana. Es decir, cada quien andaba por su lado. No había un gobierno central, el cual determinaba cuáles eran las líneas de comportamiento o cuáles eran las líneas de trabajo que se iban a realizar dentro de la nación. Pero además de eso, era una época de conquista. En medio de una época dificultosa, en medio de una época sin gobierno, viene entonces también una época de conquista. Porque Dios le había dicho a los israelitas que tenían que entrar a la tierra de los cananitas, la tierra prometida a la cual ellos debían de conquistar. Lamentablemente la medio conquistaron, entraron pero dejaron allí un pueblo todavía que les hizo daño más adelante. Era una época también de sequía espiritual y decadencia. Se había levantado una generación que no conocía a Dios y a sus promesas. Había muerto Josué el guerrero, pero una generación después no sabía lo que Dios había hecho con Israel en el desierto, esas señales y esos prodigios. Y hay algo que les puedo decir a ustedes en esta época y en este tiempo. No dejen que sus hijos no sepan de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios que estuvo sobre ustedes. Hay algunos que han nacido en el Evangelio, pero se han olvidado de esos principios y de esa palabra de Dios que sus padres tuvieron y que gracias a ellos muchos están hoy en este lugar. Pero ¿quién fue Jabes? Su nombre no es muy frecuente en la Biblia. Aparece solamente 2 veces. Se le llama Jabes de Galaad y este nombre que aparece aquí, Jabes. Ahora, su nombre aparece allí entre 2 genealogías. Y sabe que a nosotros los hispanos no nos gusta leer la genealogía. A los hebreos sí, porque para ellos tenía un significado, tenía un sentido. Para nosotros no tiene sentido. Vamos leyendo la Biblia y vemos que dice ahí Pedro, hijo de no sé quién, el otro hijo de no sé quién, Arafat de no sé quién, y nosotros pasamos esa parte. Que no tenemos esa tendencia a estar leyendo tanta genealogía. Pero bueno, es interesante porque este pasaje aparece entre 2 genealogías. Quiere decir que Dios lo coloca allí para resaltarlo. Para cuando vayamos leyendo, lleguemos ahí y digamos, ¿qué hace este pasaje aquí? ¿Qué hace este hombre Jabes en este lugar? Quiere decir que hay una palabra de Dios para nosotros en la vida de Jabes para aplicarlo a cada uno de nosotros. Porque no tiene sentido que aparezca allí. Jabes era de la tribu de Judá. Tenía 2 hermanas, una se llamaba Nuba y otra Sobeba. Su padre era desconocido, nadie sabe cómo se llamaba ni uno ni el otro. Su nombre tenía un significado primeramente de anchura, positivo, pero luego tiene un nombre negativo, y es aquí en la Biblia donde se refleja su nombre negativo, no en lo positivo sino en lo negativo. Ahora, el nombre dentro del pueblo de Israel tenía un significado, tenía un sentido. Nosotros los hispanos no tenemos por costumbre ponerle a nuestros hijos nombres que tengan sentido y significado.
Generalmente el nombre que más se nos ocurre, buscamos por ahí y le colocamos un nombre. Pero sí hay algo que es cierto, ninguno de nosotros le va a colocar a su hijo Judas. Nadie le quiere colocar a su hijo Judas. O Barrabás. O Jezabel. Son nombres que tienen un significado allí en la Biblia. Y por supuesto no queremos colocarle a nadie ese tipo de nombre. Ahora, a Jabes le colocaron un nombre que marcó su vida. Porque el nombre tenía un sentido dentro del pueblo de Israel. Le daba una identidad a esa persona. Y cuando eso da identidad, entonces tú llevas un nombre que tiene un significado. No es para nosotros de la misma forma, de la misma manera, pero para ellos sí. Ahora, ese nombre que le dio tiene 3 significados. Su nombre definía un futuro, definía una historia en la vida de una persona o de un personaje. Lo primero que significa el que causa dolor. Socialmente Jabes llegaba a la de perder. Imagínese por un momento marcado desde la niñez con ese nombre, cuando Jabes iba a caminar, allá va el que causa dolor. ¿Cómo se sentiría él? Y usted sabe que en la escuela o en los colegios, aquí le llaman bullying, nosotros en Venezuela le llamamos chalequeo. Eso es normal. En las escuelas comienzan a decir al muchacho: epa, cabecetabla, epa, ya va, cabecetobo, y así nombres por el estilo que se le dan a los diferentes muchachos. Ya va el mapleto. Ustedes saben, nombres que tienen un significado para nosotros y para ellos, pero son nombres que causan dolor y causan tristeza. Así que puede imaginar por un momento cómo se sentiría Jabes, que su propia mamá le puso un nombre que causaba dolor, porque dice que ella lo tuvo en dolor. Ahora, llamarlo así era una especie de maldición. Seguramente creció con culpabilidad en sus hombros. ¿Cuántos han crecido probablemente con culpabilidad porque desde pequeños le dijeron: tú no vas a servir para nada, tú eres un cabezón, tú eres tal cosa? Y déjeme decirle que algunos dicen: no, las palabras a veces se las lleva el viento, pero las palabras marcan en nuestra identidad como personas, quedan allí en el cerebro, quedan allí en el subconsciente, y cuando vienen los problemas o vienen las situaciones, surgen las dudas, los temores, los dolores, producto del nombre que te han dado desde la niñez o de la forma en que te han tratado. Así tenía este problema Jabes. Seguramente su madre lo responsabilizó del dolor que le causó al nacer. Baja autoestima. Puede ser que había 2 cosas: en dolor o con dolor. Con dolor significa debe haber sido un parto traumático o difícil, complejo. Recuerdo una hermana en la congregación que pasó 9 meses acostada, desde que salió embarazada hasta que dio a luz. Algunos se recuerdan de ella. Qué difícil debe ser para una dama pasar 9 meses allí acostada sin hacer más nada, porque cualquier movimiento, cualquier cosa que hiciera, podía entonces perder el bebé. Así que para ella puede haber sido que haya tenido un parto difícil o en dolor. Recuerden que estaban en guerra, que estaban en un momento también complejo. Si era en dolor, es posible entonces que haya habido escasez en su casa, haya habido problemas, haya habido situaciones difíciles, porque puede imaginar cómo nace un bebé en medio de una guerra. No debió ser nada fácil. Dar a luz un hijo en esas condiciones debe haber sido traumático, doloroso, difícil, complejo. El segundo significado es seco. Nos da a entender aridez o debilidad. Si es aridez, es que era estéril. Y cuando alguien es estéril, simplemente alguien que no da la talla, por decirlo así. Debilidad, falta de fuerzas o vigor, falta de firmeza en el carácter, preferencia exagerada por algo. No tenía las suficientes fuerzas para emprender proyectos. En otras palabras, Jabes, su nombre significaba entonces, por otro lado, un bueno para nada. ¿Cómo entonces pretendía que ese muchacho creciera con otro sentido? El tercer significado, el que produce tristeza. Había una palabra que lo definía en su futuro, en su
actitudes, el problemático, el incomprendido, el oveja negra de la familia. Y usted sabe que a veces en la familia hay algunos que les decimos así, el oveja negra, el que causa más problemas, el que causa más dificultades. Siempre hay entre las familias uno, un primo, un tío, un hermano, alguien que está allí, el problemático, el difícil. Y cuando es problemático, cuando es difícil, algunos no quieren acercarse. Simplemente pasan por un lado para no tratar con el problemático, para no tratar con el difícil. Pero aquí la Biblia no dice, no sé en qué momento, en qué instante, Jabes se hastió de ser el que causaba problemas, el que andaba con dolor, el que andaba con tristeza. Y dice allí la Escritura que clamó al Dios de Israel. Yo no sé quién le había enseñado, quién lo había formado, quién lo había educado, pero lo cierto es que en un momento de su vida dijo, ya, basta, no quiero ser más el problemático, no quiero ser más el difícil, quiero ser un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Clamó al que sabe cómo cambia y transforma vidas. Amén. Amén. Al único que lo puede hacer. Así que Jabes en su clamor pudo ser transformado y cambiado. Pero óigame, a través de los años que he tenido en el pastorado, veo que gente recibe la palabra, conoce la palabra, pero se le es difícil ponerla por práctica. No hay una determinación, no hay una decisión firme a cambiar sus actitudes, a cambiar de situaciones para que Dios te pueda bendecir. Jabes tomó una determinación, clamó a Dios. Y en su clamor pidió algunas cosas bien interesantes. 4 cosas pidió Jabes. Lo primero que pidió fue, oh Dios, si me dieras bendición. La palabra bendición viene de una palabra hebrea que significa alabar. Es la palabra barak. Habla de favor, habla de la gracia. Mire si este hombre era vivo. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de todo lo que había pasado, lo primero que pidió fue, Señor, que el favor tuyo esté sobre mí. Y cuando el favor de Dios está sobre nosotros, no importa la circunstancia, no importan los problemas, no importa cuando usted haya pasado, cuando el favor de Dios está sobre nosotros, las puertas se abren, las bendiciones vienen, las cosas suceden. Porque está el favor de Dios. Cuando yo me determino a que mis circunstancias cambien, entonces el favor de Dios está sobre mí. Y cuando su favor está, la gracia de Dios está, vas a ser bendecido, vas a ser levantado, vas a ser restaurado. Tu matrimonio va a ser diferente, tus hijos van a ser diferentes. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, te determinaste a cambiar y Dios te va a cambiar. Por supuesto que el favor de Dios nos permite tener los beneficios y que es lo primordial para vivir una vida cristiana en victoria y en bendición, es tener la gracia de Dios. Sin ese favor y sin esa gracia de Dios no vamos a llegar a ningún lado. Algunos a veces no han entendido que no todo es material. Lo material se queda aquí. Pero lo más importante es tu alma, tu espíritu, que le pertenece a Dios. Pero a veces nos adaptamos al lugar donde estamos y nos olvidamos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y que aunque dejes de trabajar un domingo, si te has determinado para Dios y su favor está en ti, Él te va a multiplicar 2 veces lo que no recibiste ese día. Y eso se lo especifico en la Biblia. En la Biblia, cuando el pueblo de Israel entró al desierto, llegó un momento que se quejaron y le dijeron, Dios, cuando estábamos allá en Egipto, comíamos carne, teníamos alimentos, nos has sacado a este desierto para morir de sed y para morir de hambre. Y el Señor les dijo, a partir de mañana va a venir provisión. Y vino una provisión de aves y hubo carne. Pero no solamente hubo eso, sino que a través de los años había un alimento que los alimentaba del lunes a viernes. Y ese alimento era el maná.
Dios le daba el maná todos los días, pero el día viernes recogían 2 veces para que el sábado, que era el día que ellos se reunían, entonces podían hacerlo tranquilamente porque Dios le daba el doble el día anterior. Quiero decirle que el mismo Dios que tuvo Israel es el mismo Dios que tenemos nosotros. Así que si dejas un día por servirle al Señor, tenlo por seguro que Dios te lo recompensa, quizás al doble, quizás al triple, pero entiende, primero está Dios en todas las cosas, lo demás vendrá por añadidura. Amén. Oh, si me dieras bendición, una declaración de buena voluntad, una declaración de deseo de que las cosas nos salgan bien. Así que Jabes estaba bien claro. Primero, el favor y la bendición de Dios. Pero mire lo segundo que pidió: que ensanche mi territorio. ¿Qué significaba ensanchar el territorio? Un pedazo de tierra. Estaba diciendo, dame un pedazo mayor de tierra. Ahora, recuerden que Israel era un pueblo agrícola. ¿Y qué significa que me den más tierras? Significa que voy a ser más productivo. Significa que voy a tener mayores cosas. Oiga, primero pedí el favor y luego pedí la tierra. Y cuando pido el favor y pido la tierra es para labrarla, la tierra es para cultivarla, la tierra es para trabajarla. Así que cuando usted pide el favor de Dios y Dios te da un trabajo, trabájalo, cultívalo, pero dale a Dios el lugar que a Él le corresponde. Porque esto fue lo que hizo Jabes. Ensancha mi territorio. Dios nos ha diseñado para crecer, no para estar estático, no para que pasan los años y ya estamos a mitad de año, un poco más allá, pero seguimos siendo los mismos del mes de enero, del mes de febrero, seguimos siendo los mismos del año anterior, o hay avances en nuestras vidas, o estamos viendo mejores cosas. Dios nos diseñó para crecer, para ir allá más adelante, pero con el favor de Dios. Si estamos diseñados para crecer, pídele a Dios que lo expanda, que tenga un milagro en su vida, que tenga mayores responsabilidades. Oiga, yo espero que el próximo año, cuando vuelva a pasar por aquí, ya ustedes no quepan aquí. Amén. Amén. Porque ustedes van a comenzar a clamar en ser expandidos, en tener un mayor crecimiento, en ir más allá, en alcanzar mayor gente. Dios los ha traído aquí con propósito, con sentido. Fueron preparados, capacitados y formados para hacer lo que hoy en día están haciendo. Amén. Sus profesiones, sus capacidades, sus dones, sus talentos no son por casualidad. Dios te entregó algo para que con ese algo hagas algo. Y haga lo más importante, la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sé que a veces no entendemos todas las cosas. Y no es necesario entender todas las cosas. Lo que es necesario es obedecer. Porque a veces se nos dificulta cuando Dios nos llama, cuando Dios nos capacita y decimos, ¿para qué sirvo yo? Comience a servir, a ejercer. Lo poco o lo mucho que tengas, ahí vas a descubrir cuál es tu don, cuál es tu talento. Sirve con los niños, sirve en las puertas, sirve en la alabanza, sirve en el multimedia, en cualquier lugar donde estés, y vas a descubrir el don que Dios te ha entregado para bendecir a otros. Y todo requiere de determinarnos a confiar en que Dios nos quiere bendecir. Necesitamos un milagro para que las estacas se estiren. Y yo creo que Dios ha levantado una generación de venezolanos, de hispanos en los Estados Unidos de Norteamérica para bendecir esta nación. Porque ha sido una nación que bendijo a muchas naciones, pero hoy en día, tristemente, mensualmente se cierran una cantidad de iglesias en este país. Lamentablemente, en algunos lugares el evangelio va hacia abajo. Pero el Dios de amor, el Dios de misericordia, que ha hablado de avivamiento para nuestros países hispanoamericanos, es porque esos países hispanoamericanos van a ir por Europa, van a ir por todo el mundo a proclamar la palabra del Rey de Reyes y a encender con el fuego y el poder del Espíritu Santo naciones dormidas. Pero porque usted tiene la gracia, el favor de Dios, y de donde usted vaya, la gracia de Dios le acompaña. Amén.
Y esta nación será encendida por el poder del Espíritu Santo. Porque usted está encendido. Si usted está encendido, va a ser capaz de encender a otros. Lo tercero que pidió Jabes: y si tu mano estuviera conmigo. Jabes, extraordinario. Primero el favor, después que ensanchara el territorio para mayor productividad. Y ahora, si tu mano estuviera conmigo. La palabra manos aparece alrededor de 500 veces en la Biblia. Se refiere en todo caso a Dios y a sus cualidades en cuanto a su carácter. Poseer sabiduría, presencia, protección, provisión, seguridad, milagros y prodigios. Los apóstoles decían que por su mano se hicieran señales, prodigios y milagros. Así que Jabes estaba bien claro: tengo el favor, soy productivo, pero ahora quiero ver cosas extraordinarias. Ahora quiero ver milagros. Ahora quiero ver que tu mano esté conmigo, que donde yo vaya pueda haber cosas buenas, pueda haber tu gloria, pueda haber que lo que toque Dios lo bendice. Así que él estaba muy bien claro. Y su mano nos indica que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque ¿dónde va a tratar Dios con nosotros? En nuestro carácter. Y cuando Dios transforma nuestro carácter, cuando Dios comienza a estar con nosotros, es cuando nosotros comenzamos a ver: Dios es el mismo del pasado, el mismo del presente y el mismo que estará contigo en el futuro. Pero ese Dios que te ha bendecido, ese Dios que te ha transformado, ese Dios quiere hacer contigo cosas extraordinarias. Y su mano estuviera conmigo. Lo mismo que pidió Moisés: si tu presencia no está conmigo, yo no iré. Así que si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, no tiene sentido ir a hacer la obra de Dios. La obra de Dios se hace con la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Que caminemos en esta tierra confiados en las cosas extraordinarias que Dios va a hacer contigo, que Dios va a hacer con tu familia y que Dios va a hacer con todos nosotros. Cuando me convertí al Evangelio, no había nadie en mi familia. Lo he dicho en otras ocasiones. Hoy está aquí mi hermano, su esposa, sus hijos, sus nietos, sirviendo al Señor también. Pero no solamente está él, está mi otra hermana en Houston con su esposa, sus hijos, sus nietos, sirviendo al Señor. Porque si su mano, óigame, si su mano está con nosotros, los primeros afectados van a ser nuestra familia. Los primeros que van a recibir de la gracia, del amor y de la misericordia en nuestra familia son nuestros hijos, son nuestras esposas, son aquellos que están alrededor nuestro. Van a entender lo que es la gracia de Dios, van a comprender que el favor de Dios está con nosotros. Algunos de ellos van a decir: ese sí tiene suerte. No es suerte, es el favor de Dios. Cuando el favor de Dios está con nosotros, las puertas se abren. Cuando el favor de Dios está sobre nosotros, llegamos a un país y las cosas se nos dan. Y algunos dicen: ¡qué suerte! Entienda que es el favor de Dios. Y cuando el favor de Dios está con nosotros, ensancha nuestro territorio y su mano está con nosotros. Lo cuarto que pidió Jabes es más interesante todavía. Dice: y me libraras del mal para que no me dañes. En otras palabras, las intenciones que puedan tener otros. Protégeme, quiero seguridad a largo plazo, quiero que tú estés conmigo, que la bendición que Dios puede depositar sobre ti puede provocar envidias, celos. Habrá personas que no lo entenderán. Algunos dirán: ¿por qué a él y a mí no? Y por eso Jabes pidió entonces que lo librara del mal, de lo que otros piensan, de lo que otros creen. Hay cosas que vamos caminando y otros piensan otra cosa totalmente diferente a la que nosotros pensamos. Pero lo importante es que yo esté claro que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dé los pasos que usted tiene que dar, confiado en que Dios le va a bendecir. ¿Sabe qué es la fe? Pasos de fe. Es acción. Así que accione y crea. Probablemente muchos pensaron que al llegar a este lugar,
pastor Rafael como que está medio loco, ¿cómo se van a meter ahí? Mire que eso cuesta dinero, eso cuesta aquello. Si no damos el paso de fe, nunca vamos a ver la provisión de Dios. Y la provisión de Dios está con nosotros cuando nos atrevemos a creerle a Dios. Cuando iniciamos la congregación en Venezuela, en Valencia, éramos aproximadamente unas 20 personas. Fuimos a Guatemala con el pastor Edmundo Guillén en el año 2003. Fue Mónica, Jesús, la pastora, yo y Arnoldo Arán. Los 5 que todavía solamente Jesús está aquí en Estados Unidos, sirven en la iglesia como pastor. Y cuando llegamos allá me pregunta el pastor Edmundo, pastor, ¿y con cuántos viene usted? Bueno, yo vengo con todos mis pastores. Éramos 20 personas en la iglesia y ya teníamos más pastores que iglesia. Los demás eran puros jóvenes, los hijos y los niños que estaban en la iglesia. Y recuerdo que el pastor Edmundo Guillén tiene una iglesia de 12,000 miembros. Y el pastor Edmundo entonces me dijo, voy a ir a Venezuela. Yo le dije, no hay problema, nosotros te armamos todo en Venezuela. Y estoy hablando de 20 personas para armarle una actividad a un pastor que tiene 12,000 miembros. Y se vino él conjuntamente con 2 de sus pastores, que eran pastores en verdad. Y se vino a Venezuela y buscamos el mejor hotel de Valencia. El mejor. Para ese momento, el Hotel Intercontinental. Nos dieron el salón. Costaba no sé cuántos miles de bolívares para la época. Los hospedamos en el mejor hotel. Le dimos la mejor comida. Invité a los pastores de la ciudad. Y por el tiempo que tengo al pastorado, ya muchos me conocían. Llegó el presidente del Consejo Evangélico de Venezuela, el presidente de la Confraternidad de Pastores, los diversos pastores que llegaron a la ciudad para una iglesia que apenas tenía 20 miembros. Pero hicimos la actividad y fue una gran bendición. ¿Y sabe cómo la pagamos? Teníamos un carro en aquella época y la pastora lo chocó como cosa extraña. Y al carro nos lo dieron pérdida total. Nosotros pagamos lo primero, pero había que pagar completo el hotel, había que pagar el hospedaje, había que pagarle los pasajes. Y los que conocen Guatemala saben que un pasaje para Guatemala es costoso. Y eran 3. Bueno, sobrenaturalmente no me querían pagar el carro, no querían pagarme la camioneta que en ese momento me le habían dado pérdida total. Tuve que llamar a un amigo que ya partió con el Señor, un familiar nuestro, que era un militar, y le dije, mira, yo tengo mi carro en este sitio que es de los militares, no me quieren pagar el carro. Le dije, quédate tranquilo, yo voy a hacer una llamada, te van a llamar esta semana. Él hizo una llamada y al día siguiente me estaban entregando el cheque. Y por un lado me estaban entregando el cheque a mí y por otro lado yo estaba pagando todo lo que habíamos adquirido en el Hotel Intercontinental. Pagamos absolutamente todo, no quedamos con deuda, dimos ofrenda, pagamos el hotel, pagamos comida, pagamos hospedaje y le pagamos sus pasajes. Y nos quedamos sin carro. Pero Dios ha sido bueno. Su misericordia ha sido para siempre. Les digo esto porque comenzamos con 20 personas y llegamos a tener más de 800 personas en un determinado momento. Quiere decir que el Dios que nos llamó sigue siendo el Dios que los está llamando a ustedes. Aunque hoy ustedes se vean pocos, mañana serán muchos. No desprecien los pequeños pasos, porque el día de mañana la gloria de Dios estará sobre ustedes, la bendición de Dios está sobre ustedes, la gracia de Dios está sobre ustedes, el ADN de restauración está en ustedes. Y Dios le ha de bendecir de una manera extraordinaria. Y aunque haya envidias, y aunque haya situaciones difíciles, y aunque haya gente que va a decir, bueno, ¿cómo este loco va a invitar a un pastor que tiene 12,000 miembros y viene a traérselo para acá, para Venezuela, sin tener real, sin tener nada?
Pero Dios nos bendijo. Y por 8 años tuvimos al hermano Edmundo Guillén, muchos de acá también lo conocen, todos los años con nosotros. Así que Dios fue bueno, extraordinario y maravilloso con nosotros. Y miren lo que dice ahí la escritura al final. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Quiere decir que Dios le dio las 4 cositas pequeñas que pidió. Ahora fíjese lo que provocó eso. Dice más abajo que Joab fue más ilustre que sus hermanos. Óigame, el hombre que había sido el dolor de cabeza, el problemático, el que causaba dolor, el que causó tristeza, el cabecelata, el que causó tantos dolores en la familia, luego llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. Cuando Dios levanta a alguien y lo bendice y lo restaura, lo lleva a lugares donde jamás piensa que va a llegar. Y Dios te lleva a los sitios donde Él te quiere bendecir, donde Él te quiere transformar, donde Él te quiere llevar. No importa tu pasado, no importa que en el pasado haya sido el problemático, la oveja negra de la familia, el que causó llanto, el que causó dolor. Dios te levantó y te bendice y muestra ante todo que Él cambia y transforma vida para su gloria, para su honra y para su alabanza. Así que cuando nos determinamos, Dios está dispuesto a cambiarnos. Cuando nos determinamos, Dios está dispuesto a hacer las cosas que le pidas. Si eres capaz de pedir con determinación que Dios cambie las circunstancias de tu vida, Dios la va a cambiar. Él va a mirar la actitud de tu corazón y eso tiene que verse con acciones. Vuelvo y le repito, aunque tengas que dejar un día de trabajar, Dios te va a bendecir porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Solamente tengo que creerle, y creer es accionar. Creer no es hablar. Hablar es bueno, pero accionar es el que te va a decir si realmente estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida. ¿Puedes ponerte en pie, por favor?